Si yo voy a hacer un proyecto, ¿qué es lo primero que hago? ¿Ubicar dónde está? ¿Qué? ¿Ubicar dónde está? Un proyecto de construcción real. Aquí ya sálganse del programa. Van a arrancar una obra. Cuando ustedes van a hacer una obra y ustedes lo ven en el segundo, tienen que definir un proceso constructivo. ¿Cómo es un proceso constructivo? Típicamente siempre cuando La segmentación depende de lo que se necesite, si es necesario. no te escuché. No voy a hablar de la cimentación depende de cómo se necesite. Okay, Si es antes de la Ay, no cimentación sería tengo como que hacer hacer. un análisis del lugar. No sé, ¿es descapota algo así se llama? Antes de la escapatoria tengo que hacer acá. No sé. Después, Replanteo. Estos arquitectos y Dios mío. Futuro de este país. después, después, y de para arriba. Después de eso que sigue. ¿Herramientas? O sea, tú haces la estructura y luego haces el cerramiento. ¿O de qué cerramiento me estás hablando? Como los muros y eso. Arquitectura. Particiones. Sí, listo. Entonces, esto que ustedes están viendo acá son capítulos generales, ¿cierto? Un replanteo involucra muchas cosas de las que ustedes dijeron. Terminal es igual, cimentación igual, estructura igual y de para adelante igual. Pero esto es un grupo grande, que esto es genérico. La cimentación sí, depende del proyecto, del análisis, del estudio de suelos, de la profundidad, del tipo de proyecto, de los pesos, de una cantidad de variables, pero sí diseña la cimentación. La estructura depende de la cimentación por una parte y por la otra, pues dependiendo del tipo de proyecto, si quiero que sea estructura metálica, si quiero que sean pórticos, si quiero que sean pantallas, alguna estructura aligerada o automatizada. De ahí para allá, pues esto empieza a desglosarse en grupos mucho más pequeños. Por ejemplo, ustedes me hablaban de un descapote. 2.1. Descapote. ¿Qué otra actividad se sabe? A ver, ¿dónde la podemos ubicar acá? Lo de ubicar los ejes. Eso es lo que me olvidé. Sí. ¿Qué otra se sabe? De la presentación. Las imágenes, los nombres.
otras se saben? Como el día para que estabilidad. ¿Desde el lunes? Domingo. Muy mejorado, pero tienes que decir los lados. Ay, lo de armar las casetas en donde van a ir las personas y guardan las cosas y eso. Que se arman casetas, que sí, pero no se llama eso. ¿Qué más? ¿Se saben algún otro? ¿En qué punto la cimentación debe hacer cimentación y para la estructura? Propio transporte material. Bueno, eso es de cada cosa. Porque no, cuando ustedes compran material, no lo compran para toda la obra, lo compran por pedazos. ¿En qué punto debe hacer cimentación y se convierte en estructura? ¿En qué punto qué? Deja de hacer cimentación y Sí, se se convierte. permite. Cuando ya empieza en altura, ¿no? ¿A qué altura? ¿Cero? Cruzo el nivel 0, deja de hacer cimentación y pasa a ser estructura. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto está organizado por niveles, por llamarlo de alguna manera. Donde tengo un nivel grande que va a hacer referencia a una actividad general, que lo vamos a entender como capítulo. Y esa actividad general, esa agrupación grande, ese capítulo, tiene a su vez cosas más pequeñas, que van a ser subcapítulos. Y si yo le digo a ustedes, ¿cuál de estos conocen cómo se desarrolla el proceso? De casualidad, ninguno. Pues lo de ejes sé que hacen como con un hilo, trazan por donde pasarían los ejes y ahí se hace replanteo cada cierto tiempo para que pues cuadren las cosas, ¿no? Sí, pero entonces, bueno, pues vámonos con eso. Para hacer la validación de eje, lo primero que yo tengo que hacer es georreferenciar el proyecto. Por eso yo los puedo decir ahorita en el punto 1, porque yo necesito esas coordenadas en un proyecto real. Yo tengo que ir a buscar esa bolita que ustedes colocan en el modelo, tengo que buscarla realmente en el lote. Si no, ustedes no pueden arrancar arbitrariamente y decir como que mi edificio va por acá, no mentiras, acá, arranquemos. No tiene lógica. Yo tengo que tener unas coordenadas exactas reales y conocerlas realmente donde están dentro de mi terreno. Entonces tengo que georreferenciar el proyecto. Vamos a verlo sencillo, marcar ejes. ¿Qué es lo que dice ella? Es decir, ok, voy a pararme de aquí hasta allá va mi eje A, tomo las medidas, B, C, D, luego me paro en otro sentido, 1, 2, 3, listo. Ajusto lo que tengo que ajustar. Entonces fíjense que aquí empezó a salir otro nivel más. Capítulo, subcapítulo, actividad. No voy a entrar al detalle, simplemente quiero que entiendan la estructura de cómo se desarrolla un presupuesto, porque esto se va a plasmar en Revit. Ustedes lo han venido plasmando, no se han dado cuenta. ¿Bien? Ya ustedes luego verán una materia específica para que hagan esta vaina y se manden en la cabeza. Bien dicho. ¿Hasta ahí? ¿Claros? Sí. ¿Seguros? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, a cada uno de estos elementos en color azul les puse un numerito, ¿cierto? Ese numerito va a hacer referencia a un código. Y como les dije, de manera general, siempre es igual, siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa?
Nombres de constructoras que conozcan. Nombres de constructoras que conozcan. ¿Dónde van a ir a buscar trabajo? ¿Dónde sueñan trabajar? Bolívar. Listo. Constructora Bolívar. Constructora Bolívar dice, para mí los presupuestos se manejan con esta estructura. 1, 1.1, 1.11. ¿Bien? Ellos manejan estos mismos números así en azul. Otra. Amarillo. Amarillo llega y dice, para mí esto se llama A.1, A.1.1. Hago referencia exactamente a lo mismo, pero pongo un código totalmente diferente. Pero es lo mismo. Otra. Comienza y dice, listo, yo no me voy a llamar así, yo me voy a llamar 001, 001.1, 001.1.1. Es lo mismo, simplemente la estructura cambia. Y esto que les estoy mostrando hace referencia exactamente a lo mismo, y es lo que pasaba realmente. Entonces, todos hablamos de lo mismo, pero le ponemos un nombre distinto. ¿Qué hace eso? Pues que tengamos diferentes tipos de códigos para exactamente las mismas actividades. Hay un tema particular que ustedes se van a dar cuenta cuando salgan en la vida profesional, y creo que hoy en día deberían darse cuenta, y es que las constructoras siempre trabajan igual. No les interesa a ustedes en qué estrato estén, prácticamente todos los edificios se construyen igual, si los hace la misma constructora. Mismos materiales, mismos proveedores. Resultado, mismas actividades. ¿Bien? Entonces, el código A1 es el mismo en todo lado, en todos los proyectos, y eso hace que se facilite un poco el trabajo. Pero cuando empiezan a trabajar entre empresas es donde empieza el problema. Si yo, constructora Bolívar, trabajo solito, pues siempre voy a mantener el mismo código, pero eso no pasa. Yo, constructora Bolívar, tengo que contratar a un especialista que haga los diseños hidrosanitarios. Y el señor que desarrolla los presupuestos hidrosanitarios trabaja bajo este código. Quiere decir que mi presupuesto empieza a tener diferentes códigos. Y el señor estructural trabaja bajo este. Y así. Entonces resulta que esto pasa a nivel mundial, pasaba a nivel mundial. Y llegaron los señores gringos, los ingleses, y dijeron, esperen, esta vaina se está volviendo un despelote. Todos hablamos exactamente de lo mismo, pero le estamos colocando nombres diferentes. Muy similar a lo que pasa en español sobre el nombre de los elementos de construcción. Y dijeron, ¿qué pasa si estandarizamos esto? ¿Qué pasa si todos nos ponemos de acuerdo y este nombrecito, que a la larga hace referencia exactamente a lo mismo, se lo ponemos igual? Entonces, cuando yo le mande el presupuesto, el modelo, lo que sea, a otra persona y vea este número, él ya va a entender de qué le estoy hablando. Habla español, inglés o lo que se les dé la creatividad. Este código va a hacer referencia exactamente a lo mismo, a la misma actividad. No interesa el idioma, el código es el mismo. Globalización, estandarización. A partir de eso, ¿Cómo se buscan esos códigos? primero necesito que entiendan que existen esos códigos. A partir de eso, todos los programas que se desarrollan con metodología BIM van a encontrar ese código. Ese código se va a llamar codificación. Pero resulta que la iniciativa fue tan buena que empiezan a arrancar y a aparecer diferentes tipos de codificación. La primera que arranca es esta que dice acá, Uniclass, donde vamos a empezar a definir los elementos por tipo de actividad, basados en una estructura presupuestal similar a lo que les estoy mostrando acá. Capítulo, subcapítulo, actividades. Pero entonces, surgiendo esa necesidad, aparecen nuevas codificaciones, como por ejemplo la Masterclass, donde dicen, ok, a mí ya no me interesa hacer una estructura de desglose de presupuestos, ese arbolito, sino que a mí me interesa poder clasificar los elementos por tipo de objeto y ubicación. Esto es un muro de la fachada, esto es un muro interno, estas son las escaleras de emergencia, estas son las escaleras de tránsito normal. ¿Bien? Resultado de eso, empezaron a surgir diferentes tipos de codificaciones en el mundo y volvió a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ay, no, es que yo trabajo con Uniclass, ¿no? Yo trabajo con Masterclass, yo trabajo con Masterform, yo trabajo con la del Building Smart.
o trabajo con presets para formatos abiertos de OpenView. Entonces, al ver todo este despelote que nuevamente pasó lo mismo, llegan los señores del OmniClass y dicen, esperen, voy a coger todas las codificaciones que ustedes están desarrollando y las voy a unificar sobre un único estándar. Pero al ser muchas codificaciones o muchos tipos de codificaciones que se hicieron, dependiendo del uso que se les va a dar, OmniClass está organizado a partir de tablas. Entonces, ¿qué pasó? El UniClass dejó de llamarse UniClass y pasó a llamarse OmniClass tabla 21. Master Class pasó a llamarse tabla 22. Y así, tabla 23, 24, 25. De tal manera que era mucho más sencillo decir, hombre, yo estoy utilizando la codificación de la tabla 21, yo estoy utilizando la codificación de la tabla 22. Y podemos hacer el enlace mucho más sencillo porque todos vamos a hablar exactamente el mismo idioma. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Bueno. Entonces, esa información, recuerden que dentro de lo más importante es la idea de información, hay que agregársela al modelo. En el caso de Redis vamos a encontrar dos puntos específicos que van a ser los keynote, o las notas clave, y los assembly code, que son los códigos de montaje. Son dos puntos para generar este tipo de codificaciones. Bien sea porque uno lo puede desarrollar y que son los que más se utilizan. Tabla 21 para una estructura presupuestal y tabla 22 para un desarrollo de ejecución de obra. Un proceso como el que tú me estabas preguntando, que aparezcan los elementos uno por uno. Para eso funcionan las codificaciones. Recomendación, y lo dicen las mejores prácticas del Lean Forum y el Business Smart, no utilicen más de 2 codificaciones en un proyecto. Cuando tengan más experiencia me van a entender. Ahorita les vamos a dar un ejemplo de cómo se ve esto montado dentro de un modelo y se van a dar cuenta de por qué uno no utiliza más de 2 codificaciones. Muy rara vez utilizan 3. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Bien? Lo que ustedes están viendo en este momento es un modelo como debería verse con toda la codificación montada. Y eso que solo es un detalle de un muro con una ventana. Y esas son todas las especificaciones del proyecto. Así deberían estar los modelos de ustedes para la tercera entrega. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de estos elementos tiene un código donde me está dando una ubicación. Me dice, hombre, esto es una cimentación estándar, es algo muy genérico. Estos son los pisos, esta es la papelería exterior y hace referencia a una letra con unos números, no más. Pero adicionalmente, el mismo elemento en un escenario distinto me está mostrando un código mucho más largo, 0330000004. Y me dice, hombre, esto es una viga de cimentación, es mucho más específico el elemento. ¿Por qué? Este me funciona para una estructura presupuestal, este me funciona para un cronograma de ejecución de obra. Y esos códigos ustedes los encuentran en el modelo en varios lugares. Si bien, por ejemplo, este me dice, hombre, esto es un piso, pero el piso pueden ser muchos. Para eso me apoyo en una segunda codificación, me dice, el piso está compuesto por un guardaescoba en madera y un piso laminado. Entro más a detalle y empiezo a bajar y a bajar y a bajar en la escala del árbol para decir, ok, ya no estoy dando una ubicación general, no estoy hablando de un capítulo, sino de una actividad, o en algunos casos mucho más específicos, desarrollo de una APU. ¿Saben qué es una APU? Análisis de precios unitarios. Entonces, alguno de ustedes, estoy seguro, estadísticamente tiene que pasar esto. Se va a dedicar a hacer un presupuestador. No sé en dónde porque a mí no me gusta, pero le van a encontrar el amor a ponerse a contar cada cosita de un proyecto. Y entrar a contar cada cosita de un proyecto es que ustedes van a desarmar un proyecto hasta el tornillo para dar el valor real de cuánto vale construir un proyecto. Hay gente que se dedica a eso porque realmente lo pagan muy bien. Un presupuesto de un proyecto se puede demorar, pónganle, porque sea difícil, un mes en hacerlo. Y les pueden pagar fácilmente unos 8 o 9 millones de pesos por eso, por un proyecto. Ahora, si ustedes hacen más de un proyecto al mes, ahí encontrarán el amor a eso. ¿Bien? Si se dan cuenta, todo esto está basado en la parte de acá, tabla 21, tabla 22 del OmniClass, donde nos dice, el uniforme es un estándar para la estimación de costos en la tabla 21, y el 22 está basado en el Master Format, que es para utilización y ubicación de elementos, que nos va a permitir realmente entender el orden cronológico en el que se desarrolla la obra. Se pueden agregar muchos tipos de codificación más específicas si yo quiero llegar a clasificar materias primas, medios auxiliares o herramientas y mano de obra.
Eso es una PU. Ustedes tienen que llegar, y cuando lleguen a ver la materia de presupuestos, les va a tocar calcular cuánto se demora una persona en una hora haciendo un ladrillo en mampostería, pintando una pared. Cuánto material necesita y qué herramientas necesita. Esos son costos que aplican y le pegan directamente a una hora. Si una persona se demora una hora haciendo un metro cuadrado, ¿cuánto se va a demorar haciendo la totalidad de los muros? Lo que me va a decir cuánto tiempo le tengo que pagar a esa persona, lo que me da un salario, lo que me dan unas prestaciones, y todo eso lo tiene que cubrir el presupuesto. De igual manera, así ustedes llevan el control del material. ¿Ustedes cómo saben que con una caneca de pintura pueden pintar todo esto? O con medio, o con 3/4, o 5 canecas. Y si yo les digo que tienen que pintar el techo, ¿qué necesitan para pintar el techo? ¿Van a poner un man aquí con palos de escoba a hacer así, con un rollo? ¿Le van a poner andamios, el andamio certificado? ¿Le van a poner escaleras y tablones? Todo eso entra dentro de una PU, son cosas que uno nunca piensa, entre comillas, cuando está diciendo cuánto vale un proyecto. Entonces, hay códigos que me van a permitir estandarizar eso. El rendimiento de instalación o de construcción de un muro en mampostería es típico. O sea, sí, hay un tema de experiencia, puede que una persona le renda más que otra, pero yo no puedo decir, es que tengo que buscar una persona que le renda eso. No, hay un estándar que te dice tanto. Igualmente el rendimiento de los materiales. ¿Bien? Entonces, eso que ustedes están viendo se llama, o que les estoy mostrando, tiene un nombre particular y es EDT. Por eso les dije que esta parte era muy difícil. Que vean bien. El EDT quiere decir estructura de desglose de trabajo. Para que no se asusten, no es más que hacer esto. Agrupar la información de algo muy grande en cosas mucho más pequeñas que sean de fácil manejo para mí. En el ejemplo que ustedes están viendo, que es un proyecto real de amarillo, si no recuerdo, está todo escrito de una manera, digamos, como muy fácil de entender. En la parte superior tengo el proyecto, pero todo proyecto de construcción se desarrolla por fases. Ustedes están viendo taller de vivienda social, ¿cierto? En el taller de vivienda social, ustedes, asumiré yo, están planteando más de una torre como proyecto. Si no, realmente no va a ser rentable. Yo no sé si todavía les piden tema más o menos calcular cuánto vale tener eso. Okay. Bueno. Entonces, para que sea rentable, créanme que no les da, tienen que tener como 40, creo que son 40 casas por hectárea, algo así. Yo no me acuerdo. Si no, no se puede considerar vivienda de interés social. Y aparte tienen que tener un tope que no pueden pasar de 150 salarios mínimos. Si no, no es vivienda de interés social. Eso es lo primero que ustedes revisan, ¿no? La norma. ¿Qué convierte una casa en una casa de interés social? Hay un área mínima, hay un costo mínimo, bueno, máximo realmente, y una ocupación. Peguen a verificar. Realmente no es tan fácil como decir, voy a sentarme a hacer departamentos. Bueno, en el caso de los que tengan más de una torre, ustedes no pueden asumir que van a llegar, van a tirar una bomba al lote y van a aparecer 5 torres de totazo. ¿Sí o no? O sea, eso no es como un McDonald's que aparece de un día para otro. No, eso tiene un proceso. Primero hacen una torre, luego hacen otra, luego hacen otra, luego hacen otra. Eso se llama fases. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en el segundo nivel? Que dice paquetes de trabajo. En este caso particular está dividido en 3 paquetes de trabajo. Una torre que está compuesta de una torre de apartamentos, una plataforma comercial, exterior y zona común. Una segunda fase que está compuesta de una segunda torre, mismas características, y una tercera parte que habla de temas de indicadores y gastos generales que uno tiene que cargar a un proyecto al final. Expensas, puestos, cargas urbanísticas, plata que hay que pagar. Entonces, si yo les hablo a ustedes, listo. Hay 3 cosas específicas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a hacer la gestión de un proyecto. Tiempo, recursos y costos. Todo proyecto que ustedes desarrollen, no me interesa que sea construcción, cualquier vaina que ustedes desarrollen, un emprendimiento, una venta de empanadas,
incluso el mismo proyecto que ustedes están desarrollando en el taller, ustedes todo lo tienen que medir en esas tres cosas. Si me voy al ejemplo del proyecto de taller, ¿cuánto tiempo tienen para hacerlo? 4 meses. ¿Cuánta plata están dispuestos a invertir? ¿Cuánto es el presupuesto de ustedes para hacer eso? Ustedes asumo que ya deben de estar pensando más o menos, venga, la maqueta me va a salir por 300.000 pesos, tengo que sacar 100.000 pesos para imprimir, eso es un presupuesto. Y ustedes dicen, ok, ¿y en mi bolsillo cuánto tengo? 10.000 pesos, papi, ayúdame. Pero tienen un factor costo. Y el otro factor, que es el recurso humano, supongo que ustedes ya están proyectados a me toca trasnochar una semana, voy a arrancar tal día, voy a terminar tal día, ¿sí o no? Vamos a trabajar en tal lugar, lo que sea. Pues fíjense que eso aplica para cualquier cosa, lo mismo para esto. Para que un proyecto sea viable, ustedes tienen que poder medir esas tres cosas. Les hago la siguiente pregunta. En esa estructura, en ese nivel donde dice paquetes de trabajo, Torre 1, ustedes pueden controlar las tres cosas y yo les digo, Torre 1. Si yo les digo Torre 1, ustedes pueden controlar esas tres cosas. Tiempo, costos y esfuerzos. No, es algo muy grande. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para hacer una torre hay que hacer 20.000 cosas. Entonces, ¿qué hacen? Lo agrupan en algo más chiquito. Y ahí es donde dice, ok, apartamento. Y para hacer el apartamento, ¿qué tengo que hacer? Una subestructura, unos interiores. Y empiezo a hacerlo más chiquito. Ya no es la torre, ahora voy a entender la torre desde 3 puntos. En este caso. Listo. Y si me voy a la parte de interiores, tengo mil cantidad de interiores dentro de una torre de apartamentos. Ok. Las divisiones interiores. Solo puedo enfocar en un pedacito. Las divisiones interiores a su vez también tienen muchas cosas. Particiones, ventanas, puertas. ¿Ok? Puertas. También hay muchos tipos de puertas. Entonces, fíjense que lo que yo estoy haciendo simplemente es bajando el nivel. Hasta que llega un punto donde yo lo pueda manejar. Yo lo puedo manejar acá. Está con esto. Puertas interiores con bisagras. Si para mí lo puedo manejar de esa manera, contratándolo, por ejemplo, como un global, llamo a un carpintero y le digo, a mí entrégueme la puerta, no me interesa qué tiene que hacer, me funciona. Pero si no lo puedo manejar así, voy a bajar un nivel más. Porque la puerta está compuesta de la puerta en diferentes medidas. Entonces, difícilmente lo voy a manejar acá, ¿cierto? Porque esta puerta puede que se vea igual, pero mide diferente. Y al medir diferente, cuesta diferente. ¿Desde aquí ya lo podría manejar? Sí. Contrato al carpintero, le digo, necesito que me haga una puerta de madera de 70 por 2,10 metros. Y me va a decir, vale tanto. Pero para que él me pueda decir vale tanto, él tuvo que haber bajado un nivel más, que es el APU. ¿Qué necesita él para hacer eso? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Qué materiales necesita? ¿Y qué herramientas necesita? ¿Bien? ¿Hasta ahí es claro? ¿O están sumamente perdidos? ¿Sumamente perdidos? Claro. Entonces, si se fijan, lo único que yo les estoy mostrando con una DT es cómo voy a bajar de nivel dependiendo de la necesidad que tenga. Y esto que ustedes están viendo lo han venido haciendo durante todo el semestre conmigo. La estructura de red jerárquica, ¿quién se acuerda cuál es? Incluso les mostré una presentación de jerarquías de red. Categoría, familia, tipo, instancia. De esa manera ustedes modifican y crean las cosas. Seleccionan una categoría, a eso le van a dar una familia, esa familia está subdividida en tipos y los tipos en ejemplares. ¿Cómo así ejemplares? Cuando tú colocas una puerta en el modelo es única. Sí, hay 20 puertas iguales, pero esa puerta es única. Y hay cosas particulares que ustedes pueden modificar solo esa puerta. ¿Listo? Cuando ustedes crean una familia pasa eso. El muro que está a un costado, no sé, el muro de ladrillo con pintura. ¿Bien? ¿Cuántos tienes? Tiene 1000. Pero a uno particular, o a este muro, tiene 2,5 metros de largo. Ya, no hay otro muro igual, es este. Ahí se vuelve un ejemplo.
Y en ese orden de ideas se van a dar cuenta que aquí está el ejemplar, tipo, familia, categoría. Ahí es donde se enlaza todo. ¿Por qué? Esa es la lógica constructiva de Revit. Por eso les he dicho, Revit no les deja hacer cosas que no funcionen, porque Revit está pensado de esta manera. Así se construye, así les permite construir los modelos. ¿Vale? Lo que quiere decir, si se fijan en esto y son detallistas, perdón, cada uno de estos niveles tiene un código. Quiere decir que yo voy a poder codificar la instancia, el tipo, o la familia, o la categoría. Y así mismo lo voy a poder utilizar. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas o todo bien? Ahora, ¿cómo se ve esta vaina realmente montada en Revit? Como les digo, esto existe en todos los programas de modelado BIM. ArchiCAD lo tiene, iCosim lo tiene, Allplan lo tiene, Solibri lo tiene, Revit lo tiene dispuesto en dos puntos específicos. Todas las familias que ustedes han utilizado, todas las familias que están dentro del proyecto y lo pueden revisar, tienen dos parámetros que si no es descargado a internet están blanco. Si está descargado a internet la familia, debe tener algún valor. ¿Qué son? Estos son los keynotes y los assembly. O sea que cuando uno crea una familia, nada de eso está configurado. Pero lo vamos a agregar, vamos a aprender a hacer. Pues esta tabla que está acá, que es la de los keynotes, hace referencia precisamente a la tabla 21. No me tienen, estos son los códigos de montaje, los assembly. Que es para un CBS, Cost Breakdown Structure. La estructura de desglose de presupuestos, o sea, esa vaina que está aquí. Aquí no se puede. Van a tener que aprenderse muchas siglas de aquí a que terminen su carrera y después más. Casi todo lo manejamos así. CBS, EDT, EDP, DEP, MIP. Así, muchas. Esto es una tabla que se desarrolla a partir de esto es en el caso de los dos, son unas tablas que se desarrollan a partir de archivos TXT, donde simplemente a partir de programación por niveles, que es lo que está allá, vamos a definir el punto donde debe estar cada elemento. Hay un código, una actividad, y como esto es estandarizado, yo simplemente le voy a decir, tal elemento es este código, clic, listo, terminé de codificar, es muy sencillo. Igualmente a este costado, que son los keynotes, hace referencia a la tabla 22, y habla de las actividades que se van a desarrollar. Voy a seleccionar un código, le digo cuál es la actividad, se lo asigno al elemento y fin. No tiene mucha ciencia. Eso simplemente es elegir un código de una tabla. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Cómo funciona esta vaina? A partir de un ciclo. En la parte superior izquierda para ustedes está algo que se llama BIM Execution Plan, plan de ejecución BIM. Es un documento que todo proyecto que se desarrolla bajo metodología BIM tiene. Y es donde se definen todas las reglas del juego. Básicamente lo que yo les digo a ustedes al comienzo del semestre tienen que hacer A, B, C, D, lo que sea. ¿Cierto? Una de las cosas que contiene ese documento es el estándar de codificación, que es lo que ustedes ven en este costado. Acá. Esta tablita me está dando un código. Me dice, hombre, yo necesito que tal elemento tenga tal código específicamente. Por lo tanto, cuando ustedes entran a modelar, simplemente van a asignar los códigos que están ahí. No es más. ¿Para qué? Para que se vea de esta manera. ¿Dónde lo van a hacer? En el programa de modelado que les corresponda hacer. En este caso, Revit. Hay un tema particular que yo les dije a ustedes en la primera charla que les di, y es que Revit es un programa de modelado, pero hay programas de todo que tengan que ver con él. La función de Revit no es gestionar información. Para eso aparece este señor que se llama Navisworks. Navisworks es el programa que realmente me permite gestionar BIM dentro de Autodesk. ¿Y cuál es la función de este man? Coger el modelo y consultar la información que yo ya le agregué. Dentro de esto, fíjense que aquí en la parte de abajo hay una tabla de cantidades que me habla de WS, Work Breakdown Structure. Estructura de desglose, no, LDT. Simplemente aquí él me va a mostrar, ok,
voy a ir a consultar un código con una actividad y la función de él, ¿cuál va a ser? Consultar las cantidades. Consultarlas. Que de este muro específico hay tantos metros cuadrados, tantos metros lineales, y me lo va a demostrar a partir de una actividad, un elemento específico o un elemento general. ¿Para qué? Para que él se enlace con este señor, en este caso se está utilizando Oracle, que esto es una ERP. Una ERP es un programa que hace presupuestos, no más. Es un programa para manejar presupuestos. En este caso, como digo, este se hace con Oracle. Hay diferentes: Primavera, Presto, Oracle, 5, SAP, también funciona para eso. Entonces, ¿qué hace? El modelo que estaba acá a este costado de Navisworks, que estaba consultando y extrayendo la información de las cantidades, se enlaza con Oracle, que es una plataforma en la nube, a través de este código, que es el mismo que arrancó por allá en el documento. ¿Para qué? Para multiplicarlo por la cantidad y el valor. Y simplemente generar un presupuesto. Si todo esto está sumamente bien enlazado a partir de la codificación, cualquier modificación que ustedes hagan dentro del modelo se va a ver prácticamente de manera inmediata reflejada en el presupuesto. Si lo hacen de una manera tradicional, se pueden demorar fácilmente una semana o 2 semanas haciendo la actualización del presupuesto. Vaya, mida, luego vuelva y cotice, luego vuelva y actualice las tablas, luego mire si verifico todo. ¿Vale? Pero si todo está enlazado, simplemente yo quito un muro del proyecto, automáticamente se va a quitar de Navis y automáticamente Navis lo va a quitar del presupuesto. Y esto va a actualizar su valor solito. Lo que hace mucho más fácil la información del trabajo. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Claro cómo debería funcionar esto en un escenario ideal? Lo vamos a usar. Los otros dos programas. No, nosotros vamos a llegar hasta acá, a codificar el modelo y generar las tablas. Navisworks, ustedes deberían verlo cuando me aprendan. Una de las tablas. Este programa tiene 3 funciones principales: coordinar, simular y presupuestar. O bueno, extraer cantidades. Más que presupuestar, extraer cantidades. Que es 3D, 4D y 5D. Es el crea modelos. Este los analiza. ¿Por qué tú no das? Porque no me da. No me da. Lo que pasa es que el tema con redes fue, antes estaba Raúl, creo que ustedes alcanzaron a conocerlo. Raúl se fue cuando estaban tratando de llenar la vacante, yo no sabía. Contrataron a una profesora que duró un semestre. Todo el mundo se quedó a ella, se fue. Y ahí cuando se fue yo dije, venga, si quieren yo lo hago. Y llegó Kate. Entonces, pues Kate se ha dedicado a temas de construcción toda la vida. El tema realmente no está en el por qué yo no lo hago si lo sé hacer, sino en que las materias deberían tener un enfoque un poquito más bien. No más. O sea, no debería ser yo el que les enseñe todo lo de ellos, sino cada profesor debería enseñar un pedacito. Más o menos. Entonces, sí, entonces esto deberían verlo acá. Porque aquí a mí el tiempo no me da putada. ¿Listo al puro director a misa? Tampoco. Sí. Pero sí, realmente es por tiempo. Y al otro lado es porque, pues, no sé, no me quieren dejar dar algo. Cuando Fernando se vaya, supongo que le pasaré de todo. Pero de aquí se atención. Entonces, ¿cómo se ve esta vaina montada realmente a partir de un escenario donde no sea automatizado? Así. Esto es un Excel. En el Excel voy a ver la codificación que se necesita para la tabla 21, esto es tabla 22 y esto es tabla 23. Aquí ya puedo entrar incluso a ver la pregunta. ¿Qué necesito? ¿Qué me interesa de esto realmente? Que simplemente sea una base de datos. No es la manera correcta de conseguirlo, pero sí. El modelo es una base de datos que me va a llenar específicamente este valor y este valor. No más.
Para que esto se automatice, pues tiene que tener un lenguaje común, él tiene que saber qué buscar, no tiene que hacer más. Y de aquí, pues simplemente voy a tener un costo unitario. Lo que va a hacer el Excel es multiplicar este valor por este que me sale del modelo para darme un valor final. De eso se trata el presupuesto. ¿Bien? Lo que me surge es la siguiente duda. Si yo tengo que hablar de excavaciones, ¿en qué unidad tendría que expresarlo? Piensen en la actividad de excavación que es. Con sus palabras, no pensar que sea técnico. Quitar Ajá. ¿Quitar qué? tierra. Quitar tierra. ¿Cómo la quitan? Excavando, sí, pero Sería Como como una excavada. de lo que tú dijiste de tiempo y eso sería recursos, ¿no? sí, pero no. La respuesta que busco es que ustedes quitan volúmenes de tierra, los cúbicos. Las armaduras, ¿en qué material están hechas? ¿Sí saben qué es una armadura? Sí. ¿De qué material están hechas? ¿Armadura es la formaleta? La formaleta es la formaleta. Entonces, Las armaduras. Los aceros que van dentro de la columna, dentro de la estructura. Entonces primero arman todo el edificio a punta de varillas, para que me entiendan. ¿Listo? Estos son aceros. ¿Cómo miden el acero? ¿Cómo compran el acero? ¿Por peso? ¿Sabes por qué no son metros? Porque la varilla se puede doblar. ¿Por peso? Entonces al doblarlo ya no va a tener la misma longitud. Esto se mide en kilos o toneladas. Tengan en cuenta también que cuando ustedes compran el acero, incluso ya lo compran formado. ¿Saben qué es un flex? Sí. Y ustedes ya les llega la varillita así. Entonces, ¿cómo vas a medir esto? ¿Se puede? Sí. Mídeme 2000 y me dices que todos son iguales. Aunque no aplique. Fundiciones, concreto. ¿Cómo medimos el concreto? Eso que empezaron a pasar clases como de química, creo que era eso. Estados de la materia. ¿Esto qué es? El concreto cuando se lo van a fundir, ¿en qué estado está? Líquido. Líquido. ¿Cómo miden los líquidos? Litros. ¿En metros? ¡Litros! ¿En litros? No. ¿Cómo hacen metros? Pero para hacer presupuesto no necesitaríamos hacer, o sea, del cemento y del agua. Si llegas hasta la PU. Ah, Sí, si llegas hasta la PU tienes que decir cuánto cemento necesitas, cuánta piedra, cuánta arena, cuánta agua. Y poner un valor para todo. Pero si yo te estoy hablando a ti de concreto, ya no te estoy hablando de todo eso, te estoy hablando de una mezcla completa. no sería como en metros cúbicos. Es un líquido. Metros cúbicos. Metros cúbicos, porque tengo que hablar de volumen. Los líquidos los mido en volumen. Un muro. ¿Cómo miden ustedes un muro? ¿En qué? ¿Metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos? ¿Metros cuadrados? ¿Metros lineales? ¿Quién da más? Los mates. No porque, ¿Metro cuadrado? no porque metro cuadrado no es así. La respuesta es depende. Metros lineales y metros cuadrados. Cuando el muro tiene menos de 90 centímetros de alto se mide por metros lineales. Cuando tiene más de 90 centímetros es metro cuadrado. Es una pendejada que nos inventamos acá en Colombia. ¿Para qué? Para sacar más plata. Ahora, ni les digo cómo se calcula una ventana porque se vuelven locos. Entonces, ¿qué pasa? A nivel mundial,
Los muros son muros y se miden en metro cuadrado. Y muchas empresas basadas en estas estandarizaciones están llegando al acuerdo de manejemos todo en metros cuadrados. Pero les puede pasar que sí hayan muros calculados en metros lineales. Y el programa me dice, o le muestro la 1 o le muestro peras o le muestro manzanas, dígame qué quiere ver. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que crear un tipo distinto del mismo muro para medir en metros cuadrados y otro para medir en metros lineales. Para que vayan pensando en cómo está construido el modelo de ustedes. ¿Listo? Importante que ustedes empiecen a pensar en eso, porque ustedes me van a extraer las cantidades de su modelo. Y si me entregan las cantidades de muros y resulta que me están entregando medidas de volumen, aunque eso no me sirve para nada, está mal hecho. ¿Bien? Teniendo en cuenta también los materiales y demás que apliquen para cada caso. Entonces, cada material o cada elemento con su unidad correspondiente. Eso les van a afectar ahorita cuando veamos cómo se sacan las tablas. ¿Listo? ¿Cómo está definido esto? El Assembly Code es un estándar internacional que por favor no vayan a modificar nunca en su vida. Porque de eso se trata, es un estándar. Si yo lo modifico ya, me sale el estándar, no me sirve. Está agrupado en 7 elementos específicos, o 7 grupos grandes. Sobre esto que ustedes están viendo, piensen en cualquier elemento que pueda tener un proyecto y se van a dar cuenta que lo van a poder categorizar en alguno de esos 7. Y si se dan cuenta, también antes de cada nombre hay una letra. Que tenga o no tenga que ver con el nombre, claro, no es cuestión de nosotros, sino de que se inventa el estándar. Entonces, ¿qué pasa? El código, si ustedes se fijaron en la imagen que yo les mostré de Revit, en algunos casos arrancaba por A, porque hablaba de la cimentación. Directamente se iba a una subestructura, que es la cimentación. ¿Cierto? En otro hablaba del C, que era de los pisos, porque habla de los interiores. Entonces, cada uno de estos elementos me va a permitir categorizar todos los elementos del proyecto. No es personalizable. La idea es que utilicen exactamente el mismo código internacional. Esos son los assembly, o los códigos de montaje. Por el otro lado, tenemos los keynotes, o las notas clave, que estas sí me van a permitir personalización. Yo puedo crear lo que yo quiera en el orden de construcción que a mí me plazca. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que casi todas las constructoras tienen su propio archivo de notas clave. Lo que sí va a pasar es que a nivel de implementación, esa codificación va a estar puesta en modelos, tablas, presupuestos y demás. Eso es lo que va a ser una codificación personalizada. Sin embargo, pues también existe una internacional que es la de la Uniclass. ¿Listo? La tabla de hasta ahí, ¿todo bien? ¿Alguna duda con respecto a todo esto que les acabo de decir? ¿No? Listo. Entonces vamos a ver cómo se monta toda esta vaina dentro de Revit. ¿Por qué Revit? Cuando ustedes instalan dentro de todos los archivos de instalación, trae un archivo de keynotes y trae un archivo de assembly codes. Es decir, las tablas ya están hechas. Ustedes no las van a tener que hacer desde cero. ¿Va? Por favor, todos abran Revit, tenganlo listo porque créanme que aquí se van a enredar solamente.